Hola a todos, qué bueno que están viendo este video. Yo soy la maestra Alicia y voy a estar apoyando al maestro Alfredo. Soy la maestra de español del turno matutino y nos estarán viendo a los dos en estos videos para las clases de español 3. A mí me da mucho gusto saber que están siguiendo sus clases por este medio, que están checando estos videos para seguir aprendiendo, además de los videos que están saliendo por televisión Aprende en Casa. Y además, los que están siguiendo las clases en línea por medio de Teams. Para los que ya nos vieron o ya me vieron en la actividad la semana pasada, estuvimos viendo el tema del Renacimiento. Entonces en este video vamos a repasar el tema del Renacimiento. Y para aquellos que sí estuvieron viendo, que estuvieron en clase en línea, pues vamos a terminar un poco el ejercicio que estuvimos realizando. Y para quienes no estuvieron, pues pueden realizar el ejercicio en su casa. Pueden leer los textos con más pausa, con más claridad y pueden disfrutar un poco más de todas las imágenes y de todo lo que estuvimos observando ese mismo día. Muy bien. El maestro Alfredo ya repasó con ustedes lo que es el Renacimiento. Yo quería empezar con esta imagen que muchos de ustedes en la clase muy bien apuntaron, que es el descubrimiento de América. Entonces, el descubrimiento de América nos sirve mucho para recordar lo que es el Renacimiento, y por una muy importante razón. El Renacimiento fue un renacer de las ideas, una forma en la que se decidieron que las ideas eran distintas, eran nuevas, porque todas nuestras convicciones del mundo cambiaron al saber que había más que descubrir, había lugares diferentes, había un continente enorme, nuevo, que no conocíamos. Entonces, esta es la forma más rápida, más fácil de recordar cuándo empezó el Renacimiento, justo después del descubrimiento de América. Y por qué es el Renacimiento, ¿no? Todo es nuevo. Entonces, aquí en estas imágenes, en esta información, podemos entender, recordar qué fue el Renacimiento. Vienen algunas notas sobre el arte. La mayoría de los datos que puse son visuales, del arte visual. ¿Por qué? Porque la literatura también siguió muchas reglas del arte visual. Hubo nuevas formas de hacer arte, nuevas técnicas, nuevos métodos, así como se desarrolló un nuevo retrato en el que había 3D, había más perspectiva, las personas ya tenían más forma. Así también en la literatura había una nueva forma de descripción, una nueva forma de ver la vida, de entenderla y de ponerla ahí en las letras, ¿no? En los cuentos, en las novelas, en las historias. Entonces, principalmente vamos a ver donde la literatura, las formas ya no son tan populares, las formas se acercan hacia la estructura rígida italiana y se alejan de los temas cristianos y empiezan a salir nuevos temas. Si son religiosos pueden empezar a ver mitológicos, pueden verse otros tipos de dioses, pueden verse alegorías, o sea, quizá queremos hablar de algo cristiano, pero lo vamos a ver con otra imagen que no es tradicionalmente cristiana. Entonces, para empezar ustedes su actividad para entender cómo fue la literatura, realizamos este cuadro, lo pueden anotar ahorita en su libreta, si necesitan pueden ponerle pausa al video, adelante, y vimos estos 3 textos. Uno de ellos fue el texto que ya vieron con el maestro Alfredo, ahora lo analizamos un poco más. Un poema que se llama Yo vi unos bellos ojos y un pedacito del texto de Utopía de Thomas More. Vamos a analizar el modo de vida, es decir, qué hacían, cómo vivían las personas, el lenguaje, es decir, cómo está escrito el texto, cómo lo sienten, y el fenómeno social, es decir, qué está pasando ahí en el texto. Ok, este es el primer poema. Ustedes también le pueden poner pausa para leerlo completo, para leerlo las veces que necesiten. Yo les recomiendo que lo lean en voz alta para que lo puedan comprender. Este es el siguiente texto. Este es el texto de Cervantes. También le pueden poner pausa para leerlo
con toda la calma, leerlo 1 o 2 veces si es necesario, para que puedan responder su cuadro. Y este es el texto de Tomás Moro, de Utopía. Entonces, una vez que los lean, que los puedan leer, que los puedan volver a leer y los puedan entender, puedan saber qué tema es cada uno de estos textos. Podemos ver aquí más o menos algunas de las respuestas, ¿no? Yo vi unos bellos ojos, está hablando sobre un amor imposible. Algunos de sus compañeros definieron que era por diferencia de clases, otro porque la mujer pues no le hace caso o porque por alguna razón de diferencia de personas, ¿no? de carácter. Y el lenguaje es arcaico, es decir, hay muchas palabras viejas, muchas palabras que ya no usamos y otras que quizás se usen, pero ya no las reconocemos tan fácilmente. De la misma forma, la ilustre fregona tiene un lenguaje arcaico, pero además tiene estructuras complejas. Si ustedes lo leen en voz alta, pueden ver que tienen problemas incluso para pronunciarlas fácilmente, para leerlo con fluidez. Pues es porque las oraciones tienen un orden distinto al que generalmente usamos cuando hablamos. ¿Ok? Y se trata un poco de una persona que está en una posada y está buscando una persona. Y hablando de eso, pues reconocemos que el modo de vida es de una persona que tiene criados, que tiene un nivel económico más o menos bueno, puede viajar, puede estar buscando una persona, pero no es muy rico. En la parte de Utopía, Tomás Moro es un texto distinto, este es un ensayo, digámoslo, y el fenómeno social es realmente una reflexión sobre la sabiduría, es decir, Tomás Moro está buscando, el autor, que los lectores tengan una reflexión sobre qué es la sabiduría, el saber. Aquí tenemos un lenguaje arcaico, pero las estructuras son más sencillas y lo que hacen es que buscan hacerte pensar y reflexionar. El modo de vida entonces es la riqueza del saber, que es tan importante como la riqueza material. Entonces, a partir de aquí vamos a ver algunas imágenes del Renacimiento para entrar a su siguiente tema de la siguiente semana, el que pudieron estar observando en las clases por televisión en Aprende en Casa. Primero tenemos una imagen, una pintura del Renacimiento, y podemos ver que los dibujos son distintos a los que generalmente vemos. Vemos una persona en una casa, está viviendo más o menos en la naturaleza. Esta pintura es del Renacimiento de China. Bueno, la misma época del Renacimiento, pero en China. Es muy diferente a la que vemos europea, ¿no? Esta que está aquí al frente es Florencia. Florencia, pues fue el centro del Renacimiento. Ahora sí reconocemos lo que hablaban de la sabiduría, los textos, ¿no? Del amor, de viajar, de estar en una posada. Imagínense que alguno de estos edificios fuera una posada en la que pudieran quedarse y dormir. Ver todo esto por la ventana, ver cómo hay ahí algún espectáculo en medio de la plaza, ver cómo hay gente que está vendiendo algunas cosas, ¿no? Distintas personas, distintas familias. Y no sucede lo mismo con la de China. Es muy distinto el dibujo, es muy distinta las personas, incluso la persona que está ahí es muy distinta a su casa, muy distinto a lo que viste, muy distinto el paisaje. Y este que vemos acá es uno ruso. Ahora, se parece, sí, y la pintura pues es muy detallada porque no es como tal de la época renacentista, pero sí trata de retratar más o menos cómo era la vida. Y también vemos que hay mucha diferencia en la ropa, hay mucha diferencia en los festejos, en las personas, en el edificio incluso. Y ahora vemos una imagen de Japón. Y en Japón lo que vemos no son personas ya, sino vestimentas, ¿no? Vestimentas y muebles. Muebles que posiblemente no reconocemos, no tenemos nosotros. Y la ropa también es muy distinta, los dibujos, los estampados.
todo es muy distinto. Y ahora, ¿este se parece al de Florencia? Probablemente no. Para empezar, los edificios que están atrás, pues no son edificios, ¿no? Son tiendas, son techos de tela. Vemos también la ropa, lo que visten es muy distinto. Y ahora aquí también la pintura, aunque se parece al estilo del cuadro de Florencia, vemos que también son personas muy distintas, son personas que la ropa también, aunque se parece al anterior un poco, lo que traen en la cabeza, lo que visten en la cabeza es muy distinto. Acá podemos pensar que quien está al frente pues es alguien muy importante, es muy venerado. Y sin embargo, este solo es un militar, y el que tenemos aquí al frente es un rey, un príncipe que pues no está siendo tan reverado, tan reverenciado, y sin embargo tiene un título. Entonces, lo que nosotros acabamos de ver son imágenes del Renacimiento, pero de diferentes culturas. Todos son distintos, todos vemos personas diferentes, visten cosas diferentes, hacen las cosas de formas muy diferentes. Esto va a ser nuestro tema para nuestra siguiente actividad, nuestra siguiente semana de trabajo. Entonces, para el siguiente reto, ustedes ya tienen un reto ya terminaron su reto sobre el Renacimiento, y ahora vamos a ver un reto sobre las diferentes culturas que podemos encontrar. Y para ello, ¿cómo nos vamos a comunicar o cómo vamos a encontrar información de estas de estas culturas? Es por medio de un programa de radio, justamente. Entonces, ahora pueden apoyarse con su libro de texto, pueden ir a las páginas 160 y 168, pueden empezar a escuchar un programa de radio o un podcast, que también es un programa de radio, pero con un formato distinto en el que se publica por medio del internet. Y ya que viste todas estas imágenes de distintas culturas, ya que pueden ver las diferentes culturas que también van a presentar en Aprende en Casa, ahora a ustedes les toca buscar una cultura de la cual les gustaría armar un programa de radio o un podcast.